pueden ir encontrando Juan capítulo 20. Vamos a quedarnos ahí para la mayoría del tiempo. Entonces pueden buscar Juan capítulo 20, empezando en el versículo 1. Los primeros en saber que la tumba era vacía no eran los discípulos, eran unos soldados. Ellos habían recibido un orden bastante como diferente a lo normal. Después de un día largo no era que podían ir a la casa, sino que fueron llamados a ser guardias por una tumba. Ellos bien sabían que Jesús estaba muerto, ellos eran romanos y habían visto bastante gente muerta, pero también ellos habían conocido que Jesús era el que estaba dentro de la tumba. Ellos habían visto de cómo lo maltrataron, cómo lo golpearon, cómo lo pusieron en una cruz. Y solo para ver, por estar seguro que él estaba muerto, lo pusieron con eh, le pusieron con una espada, bueno, con una lanza. Vieron que él sí estaba muerto. Entonces su tarea de ser guardia allí en la tumba no era para mantener a Jesús adentro, ¿cierto? Sino que tal vez iban a venir unos discípulos a robar el cuerpo de Jesús. Y me imagino que ellos ahí pensaron que estaban ahí por ninguna razón. Aun si un discípulo iba a llegar a superar a los soldados, llegar adentro, robar el cuerpo de Jesús, quién iba a creer que Jesús había resucitado? Entonces se quedaron ahí enfrente de la tumba. No era como una tumba cualquiera, sino que era una tumba de un rico. En ese tiempo, especialmente en ese lugar donde pusieron el cuerpo de Jesús, había un montón de tumbas, pero no eran todos iguales. La mayoría de las tumbas eran cuadradas y solo había campo para poner una persona, o un poquito más grande podías poner una familia ahí adentro, pero quitaban una piedra y eran piedras cuadradas. Pero la tumba de Jesús no era cuadrada, era con una piedra redonda, mostrando que era alguien muy importante. ¿Quién era esa persona? Era José. Vemos que José de Arimatea y Nicodemo tomaron la tarea de llevar el cuerpo de Jesús y ponerlo ahí en la tumba. Ellos, los dos, son muy interesantes. Me imagino que se hicieron amigos si no fueron amigos antes, pero los dos tenían un respeto bastante grande para Jesús, pero lo seguían de lejos porque no querían quedar mal con los otros fariseos, porque ellos sabían que ser amigo con Jesús te pone como enemigo con casi todos. Pero ahora Jesús está muerto y salen públicamente a ayudar a Jesús, el cuerpo de Jesús, ponerlo en sepulcro. Era algo que costaba un montón de dinero y lo hicieron, y lo hicieron con amor a Jesús. Entonces Jesús nació en Belén, pero ahora que Él está muerto, Él ya no está como un pesebre, familia pobre ni nada, sino que Él está en una tumba de un rico. Podemos ver el cambio que va en la historia de Jesús, el exaltado rey, ya no viniendo como un servidor, sino que ya cambiando la historia, que Jesús, la segunda vez que Él viene, Él no va a venir como un siervo, sino como rey de toda la tierra. Pero Jesús, ahí lo ven, ya no era el Jesús que solo hace una semana había entrado a Jerusalén y todo el mundo estaba diciendo: Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Él era el hombre más popular, solo en 3 años y medio había llegado a un nivel de popularidad que nadie había visto antes. Él había ayudado a muchas personas, había miles de personas recibiendo a Jesús, y ahora solo una semana después el cuerpo de Jesús estaba atrás de esos soldados. Wow, ¿cómo pasó eso? Pero de repente, el domingo por la mañana, antes de que salió el sol, llegó un luz brillante, un señor, un hombre, que nosotros sabemos que es un ángel, pero ellos no sabían eso. Llegó y había un terremoto y el ángel muy fácilmente quitó la piedra ahí para dejar a Jesús salir, no, para mostrar que la tumba estaba vacía. ¿Y cómo quedaron los soldados? Quedaron como muertos. Los soldados que eran tan fuertes, tan listos, eran parte de Roma, y quedaron como muertos. No quedaron muertos, sino como muertos. No podían hacer nada contra ese ángel. Cuando llegaron a entender lo que había pasado, que la tumba estaba vacía, fueron a hablar con
con los sacerdotes, sumos sacerdotes y otros que habían ahí, y explicaron todo lo que había pasado. Y tuviera, con esa información, con los testigos ahí que lo vieron con sus ojos, te pusieras a imaginar que los sumos sacerdotes por fin hubieran reconocido lo que habían hecho y que tomaran ese tiempo para arrepentir de lo que habían hecho, pero no lo hicieron. En vez de eso hicieron un trato con ellos, le dieron mucho dinero y crearon una historia de que no era que Jesús resucitó, perdimos el cuerpo porque llegaron unos discípulos a robar el cuerpo de Jesús y los romanos, los soldados allí no podían hacer nada. Entonces, y lo que dice la palabra de Dios es que esa mentira que dijeron es algo que siguen creyendo hasta hoy. Y hoy vemos eso también, que los judíos, muchos judíos creen que había un Jesús histórico, pero creen que no era nadie especial, que lo robaron de la tumba y que por eso muchas personas creen que él resucitó. Si eso hubiera pasado, todos esos soldados que estuvieron ahí guardando la tumba estarían muertos, pero no murieron, no lo mataron. ¿Por qué? Porque los sumos sacerdotes hicieron un trato con el gobernador para que cubrir todo, para que todo esté bien. Entonces ellos salieron a compartir esa mentira. Entonces la segunda persona que llega a la tumba es María Magdalena. Ella llegó con otras mujeres, había María, madre de Santiago, y también tenemos otras, pero aquí en Juan solo habla de María Magdalena. Vamos a leer versículo 1 y también el 2. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y otro discípulo a quien Jesús amaba, y le dijo: se han llevado el sepulcro al Señor, no sabemos a dónde lo han puesto. Entonces, al ver que el sepulcro estaba abierto, lo primero que pensaron no era que Jesús había resucitado, sino de que Jesús había sido llevado a otro lugar. Y no es difícil creer eso, fíjate, porque todo lo que pasó Jesús, lo maltrataron, le sacaron la barba, lo golpearon, lo pusieron en una cruz. El cruz no era para los romanos, ni era para nadie especial. El cruz solo eran para los no romanos, los no ciudadanos de Roma, los que habían hecho algún criminal súper feo. Eran para el peor del peor, para los esclavos, pero no para nadie más, porque todos sabían que era una forma muy cruel de matar a alguien. Entonces no es tan difícil pensar en alguien que es tan cruel en su corazón pudiera llegar a decir: no, ¿cómo vamos a poner el cuerpo de Jesús en una tumba tan bonito? No, lo vamos a llevar y lo vamos a tirar en cualquier otro lugar. Entonces es fácil llegar a ese punto. Entonces ahí estaba María Magdalena y las otras mujeres también. Entonces fueron de un solo, pero María Magdalena fue a compartir con Pedro y Juan y lo explicaron. Ella lo explicó lo que había pasado. No había duda en la mente de María. Entonces, en el 3 y el 4 dice: Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. El otro discípulo es Juan. Juan nunca se refiere a sí mismo, sino siempre dice el discípulo que fue amado por Jesús. Él nunca se superó esa verdad, que él fue alguien que Jesús decidió amar. Él nunca se refiere a sí mismo, pero el otro, ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo, Juan, corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asombró y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio allí las vendas y el sudadero que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces lo que vieron era lo opuesto a un robo. Todo estaba ordenado, todo estaba bien. ¿Por qué? Jesús le estaba dando un mensaje ahí a sus discípulos: mira, todo está arreglado, todo siguió al plan. Entonces ahí vemos que ellos, por lo menos, no sé cuánto entendían, pero en el 8 vemos que ellos empezaron a creer. En ese momento entró también otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y vio. ¿Y qué dice ahí? Vio y creyó. 9 dice: hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Jesús ya lo había contado varias veces, que Jesús iba a regresar, que él iba a regresar, él iba a resucitar, pero no lo creían, no lo entendían. Pero ahora sí, como que empezaron a entender: Jesús está vivo, ¿será cierto?
Entonces se pusieron a pensar en estas cosas y ellos regresaron a la casa. Tranquilo, no sé si tranquilo, pero por lo menos regresaron a la casa, no fueron a pelear contra nadie. Ellos empezaron a creer lo que Jesús había dicho. No sé exactamente a dónde estaba María Magdalena durante ese tiempo, o si hablaron con ella o trataron de hablar con ella, pero lo que sí entendemos que en este punto no hay nadie más ahí, solo está ella. Ella había levantado en la mañana, listo para hacer la última cosa que ella podía hacer, la última oportunidad para servir a Jesús. Y llegó a ayudar a las otras mujeres a alistar el cuerpo de Jesús, terminar el trabajo que había ahí. Y vio que habían robado y lo que ella había creado, que habían robado el cuerpo de Jesús. Ella fue corriendo para este lado, corriendo para el otro lado, pero ahora la realidad está como metiendo y ella empieza a llorar con todo. Todo lo que había pasado ese tiempo era bastante y ella empieza a llorar. Y aquí vemos la misericordia de Dios con María, que estaba pasando un tiempo bastante difícil, y mandó 2 ángeles a hablar con ella. Y María no se cayó muerta como los soldados que habían visto los ángeles. Ella ni se dio cuenta que eran ángeles. Ella no quiso hablar con ellos. Mira lo que dice el 10, el 11, el 10 empieza, los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos en blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que han llevado a mi Señor y no sé dónde han puesto, le respondió. Apenas dijo eso, volvió a mirar y vio a Jesús, pero no lo reconoció. No, ella estaba llorando tanto que no reconoció que era Jesús, no reconoció que ella estaba hablando con ángeles. Ella estaba pensando en una cosa: han robado a Jesús, ¿qué puedo hacer yo para restaurar lo que hemos perdido? Entonces Jesús hace la misma pregunta: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba de que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, yo iré por él. Y ahí podemos dar cuenta que Jesús todavía tenía un cuerpo igual que cualquier otra persona. Ella pensó que él era jardinero, entonces no era que cuando él regresó que nadie lo podía reconocer porque él tenía solo era espíritu o algo así. No, él tenía un cuerpo, era un cuerpo físico, vamos a ver más tarde, y era igual a las demás personas. Se confundió por un jardinero. Entonces ella pide a Jesús: mostrame dónde está Jesús, mostrame qué has hecho. Si has hecho algo con Jesús, mostrame, yo iré por él. Y Jesús solo dijo una cosa, dijo María. Solo eso tuvo que decir, y ahí se dio cuenta que era Jesús. Ahí Jesús lo dijo en su nombre arameo, que era su lengua principal. Y solo como sus papás y personas cercanas hubieran hablado así y con el acento, que Jesús obviamente pudo tener el acento correcto, y lo dijo así: María. Y ella dio cuenta de un solo que era Jesús. Me hace pensar en lo que Jesús había dicho en Juan 10, 14 al 15. Dice: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce, yo conozco, doy mi vida por las ovejas. Él sabía, él conocía a María, María conocía a Jesús. Solo por llamarlo por nombre, ella respondió, ella entendió que era Jesús. Solo ella fue a abrazar a Jesús, y Jesús en el 17 dice: suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Entonces aquí eh, él no está siendo brusco: no, suéltame, suéltame. No, él no está diciendo eso, sino que él está diciendo que ahora las cosas son diferentes. Yo he resucitado, pero ya no voy a estar aquí como antes, voy a estar aquí por un par de tiempo, pero ahora la relación va a ser un poquito diferente por un tiempo, hasta cuando estamos juntos en la eternidad. Está explicando que él todavía irá al Padre. Pero otra cosa interesante en el versículo 17, que es la primera vez y como la única vez que Jesús explica que Dios es el Padre, que son hermanos.
que somos hermanos con Jesús. La relación después de la resucitación, que Jesús resucitó, es diferente a lo que era antes. Ahora somos hermanos con Cristo. No es que somos eh, iguales a Jesús. Jesús siempre es el primogénito. Él siempre va a ser el mayor, por decirlo así. Nosotros somos adoptados, Él no. Pero Él llama, mira, ya no amigos, ya no discípulos, dice, ven más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Entonces María fue y habló con los discípulos y explicó todo lo que ella había visto. También Jesús apareció a las otras mujeres y ellas también fueron a los discípulos, los 11, y explicaron exactamente lo que había pasado. Y no lo creyeron. Se quedaron ahí pensando, no, es imposible, no sé qué vieron, tal vez por el estrés, están viendo cosas que no están ahí y no lo creyeron. También habían otros discípulos que fueron en camino a un lugar y Jesús apareció a hablar con ellos y por horas me imagino que él estuvo hablando con ellos explicando cómo como las escrituras siempre habían hablado de un Mesías que iba a tener que morir y resucitar para la salvación del mundo. Lo explicó todo. Y esa vez sí Dios bloqueó para que ellos no podían ver que era Jesús hasta el mero final. Él comió algo y desapareció. Y ellos fueron de un solo a hablar con los discípulos y explicaron, mira, hemos visto al Señor Jesucristo, Él ha vuelto, Él ha resucitado. Y no lo recibieron, no lo creían. Entonces ahí llegamos al versículo 19 que dice, al atardecer, entonces todavía es un día desde que Jesús eh, resucitó, y ya estamos en el tarde, y de aquel primer día de la semana, estaba reuniéndose los discípulos a la puerta cerrada por temor de los judíos, por buena razón, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos saludó, la paz con ustedes. Y dicho esto les mostró las manos y el costado, y al ver al Señor los discípulos alegraron, dice paz con ustedes, y explicó que ahora había una misión. Pero había una persona que no estaba ahí, era Tomás. Entonces todos los discípulos tenían problema entendiendo que Jesús había resucitado, pero Tomás es alguien muy especial. Ahora el Tomás tiene el testimonio de María Magdalena, todas las otras mujeres que estaban allí, tienen los dos discípulos que iban en camino con Jesús por horas, y ya tiene el testimonio de todos los otros discípulos que estaban ahí, los 10 discípulos, y aún así él no cree. Mira lo que dice el 25. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. La respuesta de Tomás es, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no le creeré, repuso Tomás. Y él quedó toda una semana así, con ese pensamiento, no voy a creer, no voy a creer, porque Jesús no volvió a aparecer por una semana entera. Entonces era un domingo donde todo eso pasó. Ahora toda una semana, él todavía no creía nada. Y llegó el próximo domingo y estaban todos juntos otra vez. Pero Tomás estaba con ellos y apareció Jesús. Y esta vez Tomás, Jesús vio a Tomás directamente. Y después de saludar a todos, el versículo 27 dice, luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y metela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Palabra por palabra, ¿qué era lo que Tomás quería que pasara en ese momento? Dice, no, hasta aquí yo no hago esto. Y Jesús respondió específicamente, ok, mira, pon tu mano aquí, pon tu mano en mi lado. Yo soy Jesús. Y en ese momento Tomás hace una declaración de fe. Para nosotros es un buen ejemplo. Dice, Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Entonces ahí está diciendo no simplemente el que él cree en la evidencia, sino que lo acepta personalmente, que la evidencia afecta su vida. Señor mío, Dios mío, exclamó Tomás. Y el 29 Jesús muestra una diferencia en fe. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto, sin embargo creen. Entonces está mostrando que hay una fe superior que la de ver. La fe de poder creer por la evidencia, no por ver. Nosotros no tenemos el privilegio de ver a Jesús personalmente. Él ya regresó al cielo.
pero él dice que es mejor para nosotros, es superior la fe de creer aún sin ver. No es un creer de sacar tu cerebro, sino ver la evidencia que Dios nos muestra y poner una decisión por lo que Dios te ha hecho. Dios nos ha dado suficiente evidencia para poner nuestra confianza, nuestra fe en Jesús, así como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Entonces lo que quiero ver es que hoy em, la resurrección no es algo extra que Jesús hizo, sino que es esencial para nuestra salvación. Yo creo que sí sirvió, nos garantiza que, entonces vamos a ver que, la resurrección de Jesús primero nos garantiza que Jesús es Dios. Eso vemos en Juan 1.3. Todo el punto del libro de Juan es que podamos ver que Jesús no era solo un hombre allí que llegó a hacer buenas cosas, sino que Jesús es Dios mismo. Bueno, Él hizo un montón de buenas cosas, hizo milagros, pero lo que comprueba de que todo lo que Jesús dijo acerca de sí mismo era verdad, era su resurrección. ¿Qué hubiera pasado si Él no había regresado? No tendríamos esa certeza de que Jesús no era solo cualquier otra persona, sino que Él es Dios. Pero como sabiendo que Jesús es Dios, también podemos entender que Él nos liberó del pecado. Romanos 8.2 explica eso también. Entonces nosotros, y eso dos partes, ¿cierto? Para la salvación, hacemos que Dios nos rescata, porque nosotros somos pecadores, necesitábamos un Salvador para que nos perdone nuestros pecados, pero solo hay uno que nos puede hacer eso, es Jesús mismo. Y como Él es Dios, Él pudo hacer todo lo que se requería para salvarnos. Él murió y resucitó por nosotros. Pero también el otro aspecto para los cristianos es que ahora nosotros tenemos la habilidad de vivir en santidad. No es de ser perfectos, pero si nosotros no estamos creciendo en santidad, sino más como Cristo cada día, deberíamos hacer la pregunta, ¿será que realmente creo que Jesús es Señor, que resucitó de entre los muertos? Porque si es cierto, entonces Dios no solo es un Dios, Jesús no es solo un hombre, sino que hacemos la declaración, así como Tomás, mi Dios, mi Señor, Él está encargado y me llama a la santidad, ser libre del pecado. También vemos que si Dios nos libró del pecado, entonces también es que Él nos adopta como parte de su familia. Juan 1.12. Que Dios nos da la oportunidad de ser no solo libres del pecado y que nos suelta a hacer diferentes cosas, sino que Dios nos da un nuevo título. En el reino de Dios no somos un ciudadano normal, sino que somos un ciudadano pero hijo del rey, adoptado en la familia de Dios, garantizado por la resurrección de Dios. Y si somos adoptados, entonces eso significa que también tenemos herencia de Dios. No es que Dios va a morir un día y darnos la herencia, no funciona así, sino que Dios tiene una herencia dado a Jesús y Jesús nos comparta la herencia con nosotros. ¿Cómo es la herencia? Pues la herencia tiene que ver con la vida eterna con Él. La herencia es Jesús, que nosotros podemos vivir una eternidad con un Dios que nos ama, que nos dio todo para nosotros, que murió en nuestro lugar para que pudiéramos tener esa vida eterna con Él. También vemos que la resurrección de Cristo nos deja con una decisión. Lo podemos rechazar, así como lo hicieron varias personas. Vemos que los primeros en ver a la tumba lo rechazaron. ¿Por qué será que lo rechazaron? Por odio en su corazón. No lo rechazaron por falta de información, por evidencia. Lo rechazaron por odio. Ellos tenían la información que nosotros, creo que a todos nos gustaríamos ver ese momento cuando la tumba abrió y que estaba vacío. Ellos tenían esa información. ¿Por qué lo rechazaron? Lo rechazaron por odio. Otros lo rechazaron por la mentira que compartieron los que tenían odio. Tal vez, lo, no sé si es dando demasiado crédito a los discípulos, pero tal vez la primera razón por cual rechazaron la información fue por dolor, que habían pasado por tanto y por tanto dolor que sufrieron en ver a su amigo, su Dios en cruz, que murió enfrente de ellos, que no podían recibir ese mensaje. Hay mucha gente hoy en día que han sido lastimados emocionalmente por líderes en la iglesia. Jesús, los líderes de la iglesia lo pusieron en una cruz.
Entonces, tal vez mucha gente rechaza la evidencia que hay enfrente, no por algo intelectual, sino porque hay dolor en su corazón. O por, como Tomás, yo creo que podemos decir por arrogancia. Porque creemos que sabemos más que Dios y nos ponemos a hacer excusas. Pero la verdad es que nosotros solo tenemos dos decisiones. Lo podemos rechazar o podemos creer. Cuando ya tenés la información, cuando ya has escuchado acerca de Jesús, no hay una tercera opción de solo seguir tu camino. Si estás siguiendo sin creer, estás rechazando. La única forma de tomar una decisión buena es creer en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. No hay nadie que anda neutral en este mundo. No hay otra forma de llegar al cielo, no hay otra forma de estar bien con Dios afuera de creer en Jesús como único Señor y Salvador que murió por nosotros y resucitó al tercer día. Entonces, yo creo que uno puede ser como Tomás, decir, bueno, es que no tengo suficiente información todavía. Está bien si necesitas más tiempo para investigar, pero te quiero animar de que no seas como Tomás, donde no había suficiente información, nunca. No había suficiente evidencia. La única razón que él puso su confianza en Jesús era porque él no tenía opción en ese tiempo. El ver a Jesús, ya no había otra forma, no había otra cosa que él podía hacer. De que Dios nos da la oportunidad de recibir por voluntad y amor, eso es un regalo que Él nos da a nosotros. En este momento va a haber un día que Jesús regrese y en ese momento ya no hay tiempo para recibir a Jesús por tu voluntad, porque vas a ver a Jesús como el Rey, el único Rey del mundo, y ya va a ser muy tarde. La tercera cosa, si crees en el Señor Jesucristo, si crees que Jesús resucitó de la muerte, lo que pasa es que Él nos transforma. La verdad de lo que hizo Jesús nos transforma por toda la vida. No es un momento especial emocional, sino que nos transforma todo. Lo primero que pasa es que nos cambia nuestras ambiciones. Todos los discípulos, ninguno de los discípulos regresaron a lo que hicieron antes. No era que pasaron 3 años con Jesús y volvieron a hacer lo que ellos querían, sino que el resto de su vida, al ver al resucitado Jesús, fueron a todo el mundo a predicar el Evangelio. Eso no significa que necesitas terminar tu trabajo y hacer cualquier otra cosa, pero lo que sí significa es que no puedes volver a tu trabajo normal. No puedes ir a tus familiares como que si nada pasó. Todo lo que entender que Dios, el Hijo de Jesús, murió por ti, eso cambia cada aspecto de tu vida, influye todo lo que haces. No es tener un cajita aquí que vas a ir a la iglesia y que no afecta nada más, sino que creer en Jesús afecta tus ambiciones, cambia todo para el reino de Dios, porque solo eso interesa. Esta vida muy corta, el reino es para siempre. También quita tu temor. Los discípulos, ¿a dónde estaban? Estaban encerrados con puertas cerradas, pero después de ver a Jesús resucitado, salieron a las calles a predicar en frente de las mismas personas que pusieron a Jesús en la cruz. Uf. Le pusieron en cárceles, vieron a sus amigos, poco a poco los discípulos lo estaban matando. Ninguno de los discípulos rechazaron la verdad, lo que habían visto. ¿Por qué? Porque era verdad, no podían rechazar lo que habían visto con sus ojos. Vemos eso en primera de Juan 1, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, esto, damos el testimonio de acerca de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vieron era verdad, entonces ¿por qué iban a ir en contra de eso? Sabían que iban a terminar muertos con una vida difícil, pero no lo rechazaron, fueron adelante a compartir el Evangelio y por medio del compromiso de ellos nosotros estamos aquí. Qué increíble, tan lejos de lo que pasó, tan lejos de Israel, nosotros estamos aquí alabando a nuestro Señor, estudiando la palabra porque ellos fueron fieles. Nos quita el temor nosotros al entender quién es Jesús y qué es nuestra responsabilidad, nos quita el temor porque estamos llenos de esperanza. Jesús resucitó de la muerte. No hay nadie más que me puede garantizar que yo puedo tener vida al otro lado de mi muerte. Algo seguro que lo hemos escuchado de mucha gente. Lo único seguro en esta vida es que vamos a morir. Todos vamos a morir y tratamos de no pensar en eso, pero es cierto, todos tenemos un cierto tiempo aquí en la tierra, solo Dios sabe cuánto tiempo, pero todos van a morir. Pero en creer en Jesús, que Él conquistó la muerte, vemos a Jesús el resucitado, que resucitó
de la tumba, entonces eso me da confianza de que yo algún día por poner mi confianza en Jesús también voy a resucitar al último día, de que yo voy a poder tener un cuerpo normal. Yo tengo una vida corta, pero yo tengo la promesa de Jesús y las evidencias de que esto no es todo. Hay mucho más adelante. Sigue la eternidad, que Dios tiene un plan mucho más allá que solo este día. Entonces, ¿qué? Mi esperanza es que yo no tengo que tener temor a la muerte. Yo no quiero morir, pero yo sé que si me muero hoy voy a estar en el cielo. ¿Porque soy buena persona? Claro que no. Es porque yo he puesto mi confianza, toda mi confianza en Jesús, de lo que Él hizo en la cruz era suficiente. Él dijo en la cruz, terminado es, pero después vemos 3 días después que Él resucitó al tercer día. Juan termina aquí con los últimos 2 versículos en el capítulo 20. Dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero aquí es el propósito, ¿cierto? Pero estas han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Solo hay una forma que pueden tener vida, es a través de Jesucristo. No hay nadie más que te puede salvar. Si no has tomado esa decisión de seguir a Cristo, entonces hoy es tu día de decidir, de rechazarlo o creer. Cuando pones tu fe en Jesús, es creyendo que Él es el Hijo de Dios. Cuando yo hice eso, alguien me ayudó con una oración de decir, yo sé que yo soy un pecador, que yo no puedo hacer nada, no es por obra, ¿cierto? No puedo hacer nada para recibir la salvación, pero yo creo en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él murió, pero no solo eso, resucitó. Y pido a Jesús que me limpia de toda mi maldad para quedarme bien, en paz con Dios. Y lo recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. No solo como alguien bueno, no solo como una profeta o algo así, como mi Señor y Salvador, así como lo hizo Tomás cuando vio a Jesús, mi Señor, mi Dios, Salvador. Y pides a Jesús que entra y tenemos la garantía de Dios, es de que en el momento que recibes a Jesús, que Él te va a salvar en ese instante, tienes vida eterna con Él y te da una vida hoy con un propósito. De ya no salir como alguien normal, sino que salir con un propósito de alcanzar a otros. Así como Jesús mandó a sus discípulos, Él nos manda a nosotros a poder compartir el Evangelio y hacer la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos para la gloria de Jesús. Entonces, si eso es una oración, es una decisión que quieres tomar hoy mismo, yo te quiero liderar una oración. No es que las palabras son mágicas, es una conversación que tienes con el único Dios, el Dios que te salvó. Y dices algo así, si quieres. Todos podemos orar nuestros ojos y te quiero liderar en una oración simple, pero si lo crees de corazón, es la mejor decisión que puedas tomar. Señor Dios, yo sé que yo soy un pecador, que yo no me puedo salvar a mí mismo, pero yo creo en Jesús, que Él murió y resucitó por mí. Te pido, Señor, que limpias todos mis pecados. Te pido, Señor, que seas mi único Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Jesús. En el nombre